Amén. Ya está ahí, Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Gloria a Dios. Cuando usted ya lo tenga, se pone en pie, por favor. Vamos a leer la palabra del Señor, unidos a una misma voz, honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Quiero empezar diciéndole que si alguna vez usted ha hablado o ha escuchado, acerca del don de profecía, yo he preparado este tema, este mensaje, con la finalidad de poder comprender lo que es el don de profecía. Y si hablamos de profecía, entonces también vamos a hablar un poquito acerca del ministerio del profeta. Amén. Hay algo que tiene que entender la iglesia, es que Dios le dio herramientas, Dios le dio de su Espíritu Santo a la iglesia. Dios ha dotado a la iglesia de armas, le ha dado una capacidad impresionante y le ha dado al Señor dones y le ha dado ministerio para que la iglesia avance, para que la iglesia no se detenga, para que la iglesia no se estanque, para que la iglesia camine firme, amén, ante todas las cosas que puedan levantarse en contra de ella. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha dado estos dones con la primera definición de entender que Dios está edificando a su iglesia. Hay una iglesia que levantó aquí en la tierra, la estableció y envió de su Espíritu Santo para llenarla de Él y para que se sostuviera hasta que Él regrese por ella. Amén. Entonces, cuando vemos el don de profecía, leíamos hace un momento en este pasaje de Romanos, vemos que ahí habla acerca de los dones, pero dice que el que profetice, dice, conforme a la medida de la fe. Entonces, quiero que entendamos algún principio acerca del profetizar, el que profetiza. Si usted ha tenido esa experiencia de ver a un hermano que se levanta y dice: así dice el Señor, y da un mensaje a la iglesia, ese hermano puede tener el don de profecía. Y aquí quiero que me siga porque hay muchos detalles y no quiero confundirlos, sino que todos entendamos este mensaje. Hay un mover cuando viene la presencia de Dios, y aquí quiero explicarle un poco. Cuando hay un ambiente profético, hay un ambiente profético donde hay adoración, donde hay palabra, donde hay ministración, donde hay alabanza, el Espíritu de Dios se puede mover en este lugar y puede venir el Espíritu de Dios sobre alguien y puede no tener el don ni el ministerio, y puede esa persona profetizar. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, estamos adorando aquí y está tan fuerte la presencia de Dios y Dios tiene un mensaje para alguien, y tal vez no hay profetas aquí, tal vez no está el don de profecía, que son cosas diferentes. Ahorita se los voy a explicar. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios se mueve y quiere hablarle a la iglesia, Él va a tomar a alguien para traer ese mensaje. Cuando dicen amén. Entonces, Dios no tiene límites. Pero no quiere decir que porque esa persona se levante y profetice y dé un mensaje, quiere decir que esa persona tenga un don de profecía o sea profeta. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Ok, vamos bien. Pero de ahí viene lo que es el don de profecía. El don de profecía es la capacidad que Dios le da a una persona de transmitir un mensaje de parte de Dios. Ya es una persona que Dios lo puede usar de igual manera en el ambiente profético cuando se mueve la presencia de Dios, pero ya esa persona ya ejerce ese don donde Dios ya le entrega un mensaje.
Amén. Y usted va a ver, los primeros que identifican un ministerio o un don son los pastores, porque el pastor conoce a sus ovejas. El pastor conoce quién cumple, quién no, quién es fiel, quién no se congrega, quién es espiritual, quién es fluctuante. Los pastores saben. Los pastores de esta casa conocen a sus miembros. Y dice, lo que pasó en este miembro el día de hoy fue un mover profético, fue un ambiente profético. Pero ya también disciernen, no, este hermano ya ha fluido varias veces, entonces ahí hay un don de profecía. Amén. Entonces el don de profecía es la capacidad que Dios le da a una persona para transmitir un mensaje. Para los que están anotando, pueden anotar, gloria a Dios, esos puntos, y quiero ir despacio para que la iglesia pueda comprender, porque son temas espirituales que a veces no los comprendemos o nos confundimos, pero hoy Dios está aquí con su palabra para ayudarnos y para que entendamos lo que Dios nos habla por medio de su palabra. Amén. Gloria a Dios. En la Biblia la profecía es un mensaje, hermanos, inspirado por Dios, que revela su voluntad. La profecía no es para que la persona sea vista por los demás y digan, a esa persona Dios le habla, esa persona es muy espiritual. No, la profecía viene con el propósito de traer un mensaje inspirado por Dios para revelar, diga conmigo, revelar su voluntad. Entonces, ¿quién es el que levantó la iglesia en la tierra? Dios, por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, como Dios es el encargado de guiar a su pueblo, Él necesita guiarla a través de una voz en la tierra. Ciertamente tenemos la profecía que no falla y no erra, que es la palabra escrita. Amén. Si usted quiere escuchar la voz de Dios, lea la palabra. Pero hay una voz fresca de Dios, hay una dirección que viene de parte de Dios, que Dios necesita un vaso para hablarse de ese vaso y decirle a la iglesia, tienes que cambiar tu manera de pensar, tienes que cambiar tu manera de vivir. Dios exhorta, Dios reprende, porque si tú lo haces, entonces te bendeciré, entonces tu vida será cambiada, entonces yo abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre ti mi presencia. Cuando hay ese mensaje exhorta, pero también ese mensaje, diga conmigo, consuela, porque nos da a entender la voluntad de Dios. Pero todo viene hacia una decisión que la iglesia toma cuando escucha la palabra, cuando recibe la profecía, cuando recibe el mensaje, la voluntad de Dios. Hermanos, la profecía es una de las herramientas que Dios nos ha dado, pero el don de profecía Dios se lo da a una persona, y con esto quiero poner una base en lo que son los ministerios. Cualquier ministerio que usted tenga o cualquier cosa que usted haga en la iglesia, para que Dios le entregue algo a alguien, para que Dios le dé de su espíritu, para que Dios le dé una capacidad o habilidad, primeramente la persona tiene que amar, servir a Dios. Si usted no ama servir a Dios, nunca va a entender todo esto, nunca va a recibir nada de Dios. ¿Cuántos dicen Cristo vive? A ver, aquí, ¿a cuántos les gusta servir? Levante la mano. Gloria a Dios. Entonces, los que levantaron la mano, prepárense, porque Dios los va a usar. Amén. Y cuando entendemos que Dios quiere usar tu vida, Dios quiere entregarte algo, entonces, hermano, hay algo que yo mientras estudiaba, el Señor me habló mucho acerca de este tema, que le dije, Señor, es mucho, demasiado, no sé cuánto vaya a poder compartir, ¿verdad? Porque es extenso este tema, pero voy a hablar lo que Dios ponga en mi corazón en esta hora hablar. Mire que
Cuando en verdad tú dices, yo quiero servir al Señor, yo quiero hacer esto para Dios, no sé hacerlo, pero hay un deseo en mi interior, en mi corazón, de buscarle, de servirle. Entonces, nos encontramos en algo que se le conoce como preparación. Usted va a oír a profetas o a gente que profetiza diciendo, dice el Señor, te voy a usar. Voy a usar tu vida en sanidad, voy a usar tu vida en milagros, voy a usar tu vida en profecía, pero prepárate. ¿Sí o no? ¿Sí ha oído eso, esa palabra? ¿Por qué? Porque para que seas usado, nadie que sirve al Señor puede hacerlo, sino antes prepararse. Necesitamos la preparación. Usted ha visto gente que dice, yo quisiera orar por las necesidades, pero no sé orar. Yo quisiera predicar la palabra como los predicadores que veo en el YouTube, que veo que mi pastor desglosa un tema muy hermoso y hasta me hace llorar. Quisiera, sí, pero no puedo. Y a veces decimos, eso no es lo mío. No, es que hay una preparación. Diga conmigo, preparación. Y si tú no te preparas, entonces nunca, aunque te profetice el profeta más ahorita que Dios lo esté usando, si tú no das ese paso de prepararte, entonces no vamos a ver nada. Y a veces ahí hay una base de la profecía, que a veces la iglesia dice, dijo que Dios me iba a usar en un ministerio de evangelista o de profeta, y no se ha cumplido 10, 15 años, y no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque no ha habido una preparación. ¿Cuántos dicen Cristo vive? Pero Dios habla y tiene que haber alguien entendido que entienda, diga, Dios me está llamando para un propósito, me tengo que preparar. ¿Sí, amén? Hay mucho que yo quisiera contarle experiencias, pero quiero ir sobre la palabra, amén, porque ella es la que nos guía. Gloria a Dios. Para entenderla, el don de profecía hay que conocer también que hay algo que se está dando hoy en este tiempo, que se ha hecho polémico y se ha dicho que Dios ya no habla en este tiempo. Mucha gente no cree en las profecías, mucha gente cree que ya no hay profetas. ¿Usted ha oído eso? Es algo que se habla y muchos dicen que hasta Juan fue el último de los profetas, pero cuando estudiamos la palabra, el conocimiento, dice que Juan fue el último de los profetas que profetizó acerca. Juan el Bautista fue el último profeta que profetizó de la venida del Mesías, y hasta él fue el último profeta, el Señor lo dijo, ¿verdad? Pero estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando el Señor asciende a los cielos y levanta la iglesia y la llena de poder, cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, vemos en el libro de los Hechos que empezaron a profetizar, muchos a profetizar de parte de Dios. Entonces estamos hablando que ese mover sigue todavía vigente hasta el día de hoy. Amén. Y la palabra habla en Efesios 4:11 que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas. Gloria a Dios. Y todo esto es con la intención de edificar a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Voy a decirle lo que significa profecía. El significado de profecía es predecir o decir con sagacidad. Profecía, cuando usted oye la palabra profecía, quiere decir predecir o decir con sagacidad. Esto significa y trae la connotación que predecir, alguien que profetiza de parte de Dios, viene este problema a la ciudad, viene este problema a tu vida, prepárate, así Dios te dice, le está prediciendo lo que viene para la persona o para la ciudad o para el lugar. Decir con sagacidad se refiere a la persona que lleva un mensaje, pero ese mensaje cuando lo expone, lo habla de tal manera que conmueve a las personas que lo escuchan. Amén. Y ese mensaje se transmite porque atrae la atención de las personas que oyen ese mensaje. Si me está siguiendo, dígame amén.
Gloria a Dios. Los profetas predecían en el tiempo antiguo, hablaban de parte de Dios un mensaje, hablaban y predicaban el mensaje que Dios les entregaba. Y en su etimología, la palabra profecía es hablar ante alguien. Entonces profecía, el don, es la capacidad de que una persona tiene para poder hablar. Porque cuántos de los que estamos aquí, mire, cuando eres ungido, eso te va a perseguir. Porque no cualquiera sabe hablar en público. Y yo era una de esas personas. Yo era muy tímido. Yo desde muy pequeño quería ser el último y ni quería ser visto. Cuando me ponían a servir en la iglesia, quería ser como que no existía yo. No sabía expresarme. ¿Cuántos han pasado por ese proceso? Hermano, te toca dirigir esta semana. Hermano, te toca orar. Ay, que voy a orar, y ahí estás preocupado porque pareciera fácil pararse aquí a hablar, pero no es así. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, es la habilidad, profetizar es la habilidad de hablar ante alguien. Y es lo que hacían los profetas. Los profetas se paraban y decían: el Señor me dijo esto, este mensaje así. Y daban el mensaje a la persona de tal manera que la persona recibía el mensaje, ¿verdad? ¿Cuál es su propósito? Su propósito, revelar algo. Es decir, algo que nunca nadie había dicho, nunca nadie había mostrado. Eso es lo que es el propósito de la profecía. Revelar algo que estaba oculto, algo que tal vez nadie había escuchado. Algo que tal vez nadie decía, no sabía que Dios quería hacer esto conmigo, no sabía la voluntad de Dios, pero ahora conozco por la palabra revelada. La palabra profética viene con 3 cosas muy importantes que son su base, y es edificar, diga conmigo, edificar, exhortar y consolar. Quiero aquí también hacer un paréntesis, porque hay mucha gente que tiene la idea de que un profeta es aquel que hace quedar mal a otra persona diciéndole su vida que está mal, su vida tal vez equivocada que está viviendo. Pero un profeta no ha sido llamado para avergonzar a la gente, sino ha sido llamado para que pueda revelar, gloria a Dios, la voluntad de Dios a esa persona. Mucha gente también piensa que un profeta es el que te va a decir todo acerca de tu vida. Pero en realidad un profeta o alguien que tiene el don de profecía es aquel que te va a decir a veces 3, 4 palabras, pero es solamente lo que Dios quiere decirte en ese momento. ¿Usted sabía que con una sola palabra algo puede cambiar en tu vida? ¿Usted sabía que con una sola palabra Dios te puede decir demasiadas cosas? A veces vemos que se profetiza mucho, demasiado, pero lo que Dios habló fue una sola cosa. Y eso es lo importante de la profecía. Quiero que me acompañe a 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3. Vamos a ver los principios de lo que es la profecía. 1 Corintios capítulo 14, versículo 3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. Quiero decirle que la diferencia del don de profecía. Aquí voy a entrar ahora sí ya en materia un poquito más. El don de profecía, decíamos que esa persona recibe un mensaje, amén. Pero ahora la pregunta es: ¿cuál es la diferencia de un don de profecía y un ministerio de un profeta? ¿No se confunde hasta aquí? ¿Vamos bien? Porque hoy en día vemos que alguien profetiza y ya todos el profeta.
Pero para llamar a alguien profeta, hay algunas cosas que le acompañan al ministerio de profeta. Amén. Cuando vemos esto, vamos a ir a Jeremías 20, versículo 9. Cómo Dios levantó al profeta Jeremías, qué es lo que le pasaba al profeta Jeremías. Dice: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Con esto quiero introducirlo al ministerio del profeta, porque el profeta es una persona, lo vamos a identificar porque es una persona que ama la presencia de Dios. Amén. El profeta es una persona que recibe un mensaje y no está en paz hasta que ese mensaje es hablado. Vemos aquí que dice el profeta Jeremías que él quiso callar, que ya no quiso más hablar en el nombre del Señor, pero había un fuego en su corazón, dice que ardía. Traté de sufrirlo y no pude. El profeta, hermanos, va a ser alguien que siempre va a tener una palabra. Va a ser alguien que no va a profetizar cuando haya un ambiente. Tal vez el hermano que está al lado no está adorando, tal vez los de acá se están durmiendo, pero el profeta dice que vive en la presencia de Dios. Por eso Elías, cuando se presentaba acá, le decía: en cuya presencia de Dios estoy. Porque un profeta vive en todo momento en la presencia de Dios. Entonces hay una diferencia en el don de profecía y en el ministerio del profeta. El profeta, hermanos, es un ministerio que es complementado de varias cosas que le siguen, y quiero, con la ayuda de Dios, explicártelas. Amén. ¿Cuántos están entendiendo ese mensaje? Yo decía, no puedo pasar por alto el ministerio, porque hay una gran diferencia. Entonces, gloria a Dios, el ministerio del profeta está equipado. Él es el único que puede habilitar a otros a servir al Señor en la cuestión de más ministerio. Es el que puede revelarte: Dios te quiere usar en esto. Tú has pasado a esta situación. ¿Por qué? Porque a él lo acompaña, diga conmigo, el don de ciencia. El don de ciencia ya no opera con el que tiene la profecía, porque el que profetiza, el que tiene el don de profecía, solamente va a hablar cosas futuras. Amén. Pero el profeta, cuando usted diga: este varón es profeta, ¿por qué? Porque le acompaña el don de ciencia. El don de ciencia se manifiesta con cosas pasadas, presentes y también futuras. Entonces va el de profecía y el de ciencia acompañando al profeta. Entonces, cuando vemos el don de ciencia, que es un don muy hermoso y que a muchos le impresiona, ¿verdad? Porque en el don de ciencia Dios te puede revelar apellidos, te puede revelar nombres, te puede revelar dirección, te puede revelar fecha de cumpleaños, te puede revelar cosas que solamente tú sabes. Y esto Dios lo hace para que hablarle a la persona y que la persona sepa que solamente Dios es el que está hablando y que no hay otro medio, porque la persona puede saber toda esa información. Amén. Entonces es un don muy hermoso, porque Dios le muestra al profeta detalles. Y esto es algo muy impresionante. Dice que ese ministerio, cuando se manifiesta, dice que si hay un incrédulo, si hay alguien que no es cristiano y entra a este lugar y ve ese fluir, y Dios lo llama a él por nombre, Dios lo llama y le da ciertas cosas que él está viviendo, entonces dice que el incrédulo comienza a creer y puede convertirse a un cristiano. ¿Sí, amén? ¿Alguna vez usted ha tenido esa experiencia de ver ese ministerio fluir, ese don? Es poderoso, amén.
voy a mostrar los dones de revelación. Los clasifiqué porque hay tres ámbitos en el ministerio del profeta que se mueven, y en los dones de revelación está la palabra de sabiduría. Amén. Si los que anoten, dones de revelación, palabra de sabiduría. Número 2, palabra de conocimiento, que es el don de ciencia. Y 3, discernimiento de espíritu. Amén. El profeta trae este equipaje donde ya le acompañan estos dones, que él puede saber cuando tú estás mintiendo. Él puede discernir que si lo que tú me estás hablando, hermano, fíjese que tengo un problema y no voy a poder ir a la iglesia, o me voy a ir de la iglesia porque el hermano que está al lado me hizo un problema. El profeta sabe si lo que tú le estás diciendo es verdad, porque discierne, dice que discierne los espíritus. Entonces el profeta va a decir, no, aquí la hermana se está yendo por otra cuestión y Dios me muestra esto. Y ahí es donde manifiesta el ministerio del profeta, reprende, exhorta. Está agrupado también por dones de poder. Dice que también en el dones de poder está como número 1 el don de fe. Amén. Es uno de los principales dones que caracterizan a este ministerio o a cualquier otro. Tiene que tener fe. Amén. Entonces está el don de fe. Por eso leíamos al principio que cada quien profetice de acuerdo a la medida de fe. Entonces esto quiere decirnos que hay gente que tiene poquita fe, hay gente que tiene un poquito de más fe y hay gente que tiene muchísima fe. Amén. Gloria a Dios. Está también, le acompaña el don de sanidad. Está también acompañándole como número 3 el don de milagros, don de fe, don de sanidad y don de milagros. Está otra agrupación que es el último equipaje que va con el profeta. Está el don de lenguas, número 1, el número 2, género de lenguas, número 3, interpretación de lengua, y como cuarto, profecía. Obviamente tiene que estar la profecía, amén. Entonces, hermanos, pudiera darle muchas citas bíblicas para que entendamos esto, pero yo sé que usted en su casa puede seguir estudiando, amén. Quiero abarcar el tiempo, ¿verdad?, para poderle compartir lo más que pueda. Amós capítulo 3 versículo 8 dice: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces entendemos las tres dimensiones. Ambiente profético, diga conmigo, ambiente profético, don de profecía y ministerio de profeta. Son tres áreas diferentes. Entonces, cuando usted identifica a un profeta, le acompañarán todos estos dones. Y una de las cosas ¿cómo vamos a detectar a alguien verdadero y falso? Porque hay mucha gente que dice, así dice el Señor, y empieza a hablar y se emociona porque es uno de los dones más codiciados. Cualquiera que quisiera profetizar, y no es malo. La palabra de Dios, el apóstol Pablo menciona en una de sus cartas, dice, quisiera que todos profeticen, anhelen los mejores dones, anhélalos, no es malo, pero hay una manera de poder tenerlo, y es un corazón dispuesto a servir a Dios, a agradar a Dios antes que a los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aunque pareciera sencillo, a veces quiero hablar un poquito, ¿verdad?, acerca del ministerio del profeta. ¿Cuántos ya entendieron lo que es el don de profecía? Ahora nos quedamos aquí en el del profeta o hasta ahí le paramos.
Seguimos. Amén. Si está aprendiendo, dígame fuerte. Gloria a Dios. Se van a levantar muchos profetas, pastor. Amén. Gloria a Dios. Mire, cuando vemos, quiero enseñarles lo que les estaba diciendo, que el ministerio del profeta es el único que habilita otros ministerios, es el único que puede revelarte a mayor claridad lo que Dios quiere hacer contigo. Y déjame decirle que eso lo vemos en 1 de Samuel capítulo 10 versículo 5 al 8. Vamos a ver ahí lo que dice la palabra de Dios. 1 de Samuel capítulo 10 del versículo 5 al 8. Leo en lo que ustedes lo siguen buscando. Dice: después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que desciende del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flautas y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Quiero que tenga en claro esta frase: el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. ¿De quién está hablando aquí la palabra? De Samuel, el profeta. Amén. Quiero que me siga. ¿A quién le está diciendo estas cosas? A Saúl, alguien que había salido buscando unas asnas de su padre que se le habían perdido. Pero uno de los que iba con él le dijo: mi señor, hay alguien que te puede decir a dónde están esas asnas que has perdido. Dice: hay un profeta que Dios le muestra las cosas. Y entonces ellos van, según buscando al profeta para consultarlo. Pero el profeta ya no leí unos versículos más atrás, porque sería mucho. Usted lo lee con calma en su casa, esta historia. Pero Dios ya le había hablado a Samuel. Le había hablado anticipadamente Dios a Samuel que iba a encontrarse al día siguiente con alguien llamado Saúl, que iba a ser ungido para ser rey de Israel. Acuérdese que Israel estaba pidiendo rey en Israel, como las demás naciones. Amén. Y Dios le iba a levantar a alguien. Entonces el profeta ya sabía y conocía los detalles acerca de Saúl. Entonces cuando se encuentra con él, le dice el profeta: ya no te preocupes de tus asnas, ya han sido encontradas. Pero le da unas indicaciones y le profetiza: después de esto llegarás al collado de Dios, donde están la guarnición de los profetas. Y conocemos la historia que le sucede todo esto que le dice el profeta Samuel a Saúl. Desciende y se encuentra con los profetas, y dice que el Espíritu de Dios viene sobre Saúl y comienza Saúl a profetizar. Entonces dice que desde aquel día Saúl fue contado con los profetas, porque también profetizó. Pero aquí le quiero enseñar esto que les dije. Sobre Saúl vino un ambiente profético. Amén. Y él pudo profetizar porque el Espíritu de Dios vino sobre él. No es que él era profeta, vino el Espíritu de Dios sobre él. Por eso cualquiera que venga el Espíritu de Dios sobre su vida el día de hoy puede profetizar y puede hablar de parte de Dios, aunque no seas profeta. Por eso nosotros los que estamos buscando a Dios, y en esto quiero animar a la iglesia, porque es algo profetizado, que en este tiempo, hermano, el Señor derramaría de su Espíritu sobre toda carne. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra: vuestros hijos profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Esa es una promesa de Dios para la iglesia, y la iglesia tiene que amar esas cosas. No necesito un título de profeta, no necesito saber que tengo un don. Necesito buscar al Espíritu Santo para tener la llenura y poder hablar de parte de él. Esto es para los que dicen: bueno, a mí Dios no me quiere usar. Sí te quiero usar, pero lo que a veces no queremos es buscar a Dios. El Espíritu quiere venir sobre nuestra vida.
pero necesitamos buscarlo. Y mire que tal vez Saúl, tal vez él estaba perdido, tal vez él estaba yendo a buscar algo que se le había perdido a su padre, pero esa fue la excusa que Dios usó para que se encontrara con su destino. Y nos encontramos al profeta Samuel, ¿verdad? Declarándole la voluntad de Dios: tú vas a ser el próximo rey de Israel. Por eso es un ministerio muy hermoso, pero también muy perseguido por Satanás y muy atacado. Gente que dice: no hay profeta, ya Dios ya no habla, porque el diablo no quiere que la voluntad de Dios se te sea revelada. Entonces, el ministerio del profeta te da claridad acerca de tu ministerio, de tu llamado, porque el profeta confirma algo que Dios viene hablando de tiempo en tiempo. Gente que vamos a ver que Dios le dice: Dios me muestra esto para ti y su voluntad es así contigo. Recibe una palabra profética, pero después viene otro y le confirma, porque los profetas confirman algo que Dios ya ha estado hablándote a tu vida. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Ese ministerio es el que nos habilita. Y vemos también cuando Saúl, pues ahora sí que, ¿verdad?, desobedece al Señor y es desechado. El Señor vuelve a hablarle a Samuel y ahora vuelve a ungir Samuel al próximo rey, ¿verdad?, de Israel, que era David. Pero me llama la atención y quiero enseñarte un poquito a detalle cómo Dios le habló al profeta, pero también el profeta, hermanos, es un ministerio. Quiero enseñarlo porque hay nuevos ministerios que están naciendo y a veces decimos: se equivocó. Pero el que una persona que profetiza se equivoque no quiere decir que sea un falso profeta. Amén. Diga conmigo: se está afinando. Óigame, hay procesos que tienen todas las cosas y a veces las queremos ya hechas y derechas. Usted ve el proceso de una semilla que cae a la tierra, tiene que morir, empieza a crecer y a su tiempo da fruto. Amén. Pero a veces nosotros queremos que ya se tiene el ministerio fluye ya como tal. No, nos vamos a equivocar, pero claro, siempre y cuando te mantengas atento al Espíritu, no ser ligero, porque a veces en el ministerio del profeta mucha gente cae en ser apresurado. El que profetiza debe de estar tranquilo, debe de tener paz, no debe de estar desesperado. Quiero que me vea la gente que profetizo, quiero que todos me exhiban en las redes. No, el que profetiza espera a escuchar a Dios, tiene paz, no está desesperado. Porque si eres desesperado dicen por ahí la gente, vas a meter la pata, la vamos a regar. Entonces es un ministerio que también se va afinando. Vemos que Dios también prueba la obediencia en el ministerio del profeta o del que profetiza, el que tiene el don de profecía. Y quiero enseñarlo, es algo que Dios me puso en mi corazón aclararlo a la iglesia, que cualquiera de estos ministerios debe de estar sujeto a una autoridad. Usted va a ver gente allá afuera que Dios la usa muy fuerte, pero anda sin pastor, sin cobertura. Están en rebeldía, están en pecado. Y Dios los puede usar por su misericordia y su gracia, pero no es la manera de operar en los dones. Amén. Decía el pastor hace rato, el error de poder caer en el error cuando usas mal un don. Yo, mientras leía la vida de los profetas, estudiaba, usted ha visto a Eliseo, alguien que recibió la doble porción, amén, en el manto profético. Él estaba sirviendo a Elías, pero esperó su tiempo, mientras él estaba siendo afinado, hasta que vino la doble porción sobre él. Y esperó hasta su momento. Pero vemos también que Eliseo estaba preparando a alguien más, a Jesse, amén,
¿Ha leído la historia? Y Jesse también estaba siendo capacitado, porque algo que es este ministerio, hermanos, no solamente en el equipaje de los dones de revelación, de poder, de inspiración, que es un ministerio de inspiración, porque el profeta habla, se inspira, Dios sopla sobre él y viene la palabra y te direcciona el Señor, te revela la voluntad de Dios. El profeta desarrolla los 5 sentidos espirituales, así como nosotros los tenemos, los 5 sentidos, ¿verdad? Que es la vista, que es la visión, que es el tacto, que es la audición, porque el profeta oye, el profeta ve visión, el profeta habla de parte de Dios. Hermanos, todos esos sentidos se tienen que desarrollar. Y empieza a crecer el ministerio, pero decía yo, y me paraba aquí en este punto, de acerca de el estar sujeto a una autoridad. En la iglesia primitiva dice que en Antioquía ministraban profetas y maestros enseñando la palabra, pero ahora en la iglesia fue establecida y Dios puso a un pastor. Entonces, si tú quieres servir en uno de estos ministerios y tal vez están llevando una secuencia de enseñanza acerca de los dones y de los ministerios, usted identifíquese en qué área Dios lo quiere usar. Y cuando usted, Dios lo detecte, encuentre el ministerio o el don que tenga, sujétese a su pastor. Recuerdo que cuando Dios me estaba empezando a usar en la palabra profética, empezaba a escuchar a Dios y me desesperaba. Decía, Dios te entrega un mensaje, y yo decía que como Jeremías, arde en su corazón. No, el profeta no descansa hasta que entrega el mensaje, porque es una responsabilidad, una palabra. Recuerdo que le había dicho el pastor, iba a subir al altar el pastor a predicar, y le digo, pastor, Dios me está hablando para un matrimonio que está allá atrás y me está diciendo así, le digo la palabra o me espero. Y me dice mi pastor, espera hasta que termine, te voy a entregar el lugar para que sueltes la palabra. Ok, pastor. Entonces me fui a orar, seguí orando, Señor, si eres tú, habla a las personas. Pero también el profeta tiene ataques del enemigo, que lo ataca como diciendo, no te valoran, no creen en ti, y tantas cosas que van a venir a tu mente, o a los que tienen ministerio también, a los que ministran hasta en alabanza, no te valoran esta iglesia, vete de aquí, vas a progresar en otra y así te van a valorar. Son ataques que vienen al ministerio. Pero recuerdo que cuando yo me mantuve ahí y terminó el pastor terminó, ministró la oración, y después dice, hermanos, el hermano tiene una palabra, un mensaje para un matrimonio, que pase y reciban la palabra. Cuando solté la palabra a ese matrimonio, ni siquiera llegaban al altar y ellos cayeron bajo la presencia de Dios, y el lugar se llenó de la presencia de Dios. Cayó una gloria. Y cuando terminó el servicio, me dice mi pastor, eso quería que aprendieras, a sujetarte a tu autoridad. Porque hay gente que no sabe sujetarse, es desobediente. Y los desobedientes, hermanos, Dios no los respalda, quedan en vergüenza. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, si usted califica o descubre un don, o Dios le habla acerca de un don, prepárese, sujétese, no sea rebelde, busque a Dios, sea humilde. Amén. Vemos que Samuel, hermano, fue enviado a la casa de Isaí, y cuando fue enviado, Dios no le dijo el nombre de a quién iba a ungir, ¿sí o no? Entonces, cuando él va y se presenta, preséntame a tus hijos, y le presenta al primero, y dice que dijo, este es el ungido de Jehová. Y el Señor, ¿qué le dice? Él no es, que tus ojos no te engañen. Y pasaron todos, y dice, bueno, ¿hay alguien más? Allá está cuidando las ovejas, mándalo a traer, porque hasta que él venga nos vamos a sentar en la mesa con él. Cuando llega aquel muchachito, dice el Señor, este es. Amén.
Entonces el profeta va desarrollando los ojos, los sentidos espirituales, la voz de Dios. Puedes equivocarte tal vez. Entonces, iglesia, con esto quiero terminar. Es lo que Dios me puso decirles. Podría contarles muchas más experiencias, pero yo sé que lo primero que nos convence a cada uno de nosotros es su palabra, la palabra de Dios. Y todo lo demás Dios lo hace. Hay un principio que no quiero cerrar sin antes decírselo a todos ustedes. Cualquier ministerio que tú puedas tener o ejercer o buscar. Un tiempo que yo le dije mucho a Dios, yo quiero experimentar el don de ciencia, Señor, dámelo, úsame, oré por mucho tiempo, horas de la madrugada, y Dios me habló y me dijo, ya no me pidas que te dé ese don, porque ese don ya lo tienes. Me dijo el Señor, solamente comprende que yo te voy a usar cuando sea necesario. Y eso es algo que muchos no tienen. Todos queremos fluir, que nos vean, pero podré agradarle a todos ustedes, pero desagradar al Señor. Y estamos buscando agradarle a Él. Amén. Entonces, cuando nosotros seamos de oración, cuando tú seas de oración, de estar en intimidad con Dios, tú no puedes decir, a mí Dios me usa en dar palabra a otro, a mí Dios me revela en sueño, a mí Dios me da visiones. Qué triste es que lo recibas sin pagar el precio. Todo para servir al Señor y para recibir algo de Dios se paga un precio. Y esa es una vida de consagración, es una vida de oración. Yo creo que en otro momento seguimos con más, ¿verdad? No quiero cansarlos, quiero orar por ustedes y quisiera que se pongan de pie en esta hermosa tarde. Quiero animarte que seas de oración. Quiero animarte que busques a Dios. Me gustó el título que veo aquí. Dios es real. Wow. Entonces, tienes que ser una iglesia que tiene fe, que puede tomar todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Tienes que ser una iglesia que aprenda a obedecer al Señor, aprenda a ser humilde, a ser sencillo, a reconocerle en todas las áreas al Señor en tu vida. Quisiera que todos los que están aquí comiencen a orar. Comiencen a decirle, Señor, aquí está mi vida. Si a ti te place usarme en alguna área, Señor, en algún don, en algún ministerio, tómame, aquí estoy. Oh Espíritu Santo, gracias. Oh Espíritu de Dios, te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Ven a obrar, Espíritu de Dios, en esta casa. Ven a obrar, Espíritu Santo. Ven a obrar, Señor, en cada corazón. Ven a ministrar, Señor, el corazón de tu iglesia. Prepáralos, levántalos. Levanta sus vidas. Ministralo, Espíritu de Dios. Hemos escuchado tu palabra. Hemos ministrado en la enseñanza de tu palabra. Amado Dios, revélate en esta hora a tu iglesia. Muéstrate, Señor, a tu pueblo. Tú sigues hablando, Señor, a tu iglesia. Y hoy creemos, Padre, que esta palabra ha venido a fortalecer, esta palabra ha venido a encender el fuego del Espíritu en sus corazones. Aquellos que se habían apagado, Señor, hoy creemos que tu presencia y tu Espíritu comienza a encender. Declaramos esa palabra que trae cambios y que hace que produzca frutos en tu vida. Aquel que te sostiene, aquel que te levanta está aquí, aquel que te ha llamado está aquí. No fuiste llamado por un hombre, fuiste llamado por el Dios Todopoderoso. Fuiste llamado para servirle, fuiste llamado para buscarle, para servirle con todo tu corazón. Él está haciendo cosas nuevas en esta hora. Él está haciendo cosas nuevas. La
presencia de Dios está bajando, la presencia de Dios está llenando ahora esta casa. La presencia de Dios está ministrando. Aleluya. Oh, gloria, aleluya. Oh, gloria, aleluya. Sigue orando. Sigue orando ahí. Los cielos se están abriendo sobre tu vida. Los cielos se están abriendo sobre tu vida. Este es un nuevo tiempo de Dios. Este es un nuevo tiempo de Dios. Este es un nuevo tiempo de Dios para tu vida. Este es un nuevo tiempo de Dios. Aleluya, porque Dios está trayendo bendición. Y hoy Dios quiere honrar la vida de los pastores. Hoy Dios quiere hablar algo específico a los pastores. Y quiero ser fiel en la palabra. Cuando estaba orando, Dios me habló esta palabra y me dijo: le vas a decir a la iglesia y a mis siervos. El Señor le dice: siervos, la gloria primera fue poderosa, pero la que viene es mayor, te dice el Señor. Y cuando Dios me decía esta palabra, ¿sabe qué Dios me mostró? Me mostró cómo ha habido gente que ha salido de este lugar, cómo hubo un avivamiento. Yo eso lo vi en el Espíritu, hubo un avivamiento, hubo un mover de Dios, pero el enemigo trabajó para detener eso que Él estaba haciendo, el Señor estaba haciendo. Y Dios pasó esta iglesia por un proceso. Y ese proceso lo han llevado estos años. Y dice el Señor: mi siervo, he enviado a mi espíritu para fortalecerte. He enviado a mi espíritu para sostener tu vida, tu casa, tu ministerio. Que cuando has sentido abandonarlo, muchas veces el enemigo ha querido que sueltes este lugar. Pero dice el Señor: yo he estado con ustedes. Yo podía ver demonios como se levantaban en contra de este lugar, reclamando este territorio. Y yo veía la mano de Dios peleando con espada desenvainada en este lugar. Dios me dice: he dado autoridad en tu vida. Aun cuando los que decían que estaban contigo te abandonaron, dice el Señor: mi presencia ha permanecido contigo. Y dice el Señor: yo voy a traer una gloria